mundial, porque ir a un restaurante y sentarte y tomarte una cerveza y comer la comida local y convivir con otras personas que les gusta tu equipo, que irradian esta sensación de hermandad en una ciudad, en un momento, es indescriptible. A pesar de que no me gusta el fútbol, entiendo perfecto que esta sensación de estar en el momento en el mundial es mágico. Para muchas personas es el mejor viaje de su vida. Y eso se replica por millones. Va a haber millones de turistas viajando a México, a Canadá y a Estados Unidos. Y lo único que va a pasar es que la oferta hotelera va a ser insuficiente. ¿Y quién crees que va a salvar a todo el turismo que va a llegar y que no va a tener un cuarto de hotel? Pues sí, Airbnb. Se nos está acabando el 2025 y me parece importante que hagamos un pequeño resumen para todos los que nos interesa el mundo de las rentas cortas y el tema de Airbnb. Vamos a platicar un breve resumen de lo que vivimos en el 2025, pero sobre todo de lo que viene para el 2026 en el mundo de las rentas cortas. Miren, el mercado de las rentas cortas ya se volvió un tema global. Cuando yo empecé en Airbnb, por ahí del 2011, principios del 2012, esto apenas empezaba como a tratar de entenderse y nadie se hubiera imaginado que hoy Airbnb estuviera en tantos países, que el tema de las rentas cortas fuera un gran y lucrativo negocio que muchas personas ahora se están dedicando precisamente a colocar propiedades en Airbnb de otras personas. Yo personalmente tengo un máster que arranca en enero que justamente enseña a personas que se van a dedicar a profesionalmente administrar propiedades y colocarlas en Airbnb, les enseño paso a paso. Yo personalmente estoy haciendo ese tema de máster precisamente para capacitar a personas que se dedican a hacerlo profesionalmente. Entonces, la tendencia en estos últimos años, en esta última década, yo te diría que desde el 2015 hasta el 2025, lo único que yo he visto en el tema del mercado global de rentas cortas es que se va expandiendo. Pero ¿por qué? Muchas personas se han preguntado, oye, pero ¿por qué el tema de Airbnb crece tanto? Y yo tengo una hipótesis. Mira, mi hipótesis es que el mundo se hizo chiquitito. Ahora es mucho más fácil comprar un boleto de avión. Ahora es mucho más barato y más accesible viajar que hace 15 años, que hace 20 o que hace 30 años. Es mucho más sencillo llegar a aquellos lugares porque cada vez hay más conexiones aéreas y cada vez más hay aeropuertos que están abriendo la entrada y que le están dando el pie y la bienvenida, le están diciendo a las compañías aéreas, vengan a visitarnos. Tan solo en México, veamos el caso del aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, bueno, que ni siquiera está en la Ciudad de México, que está más cerca de Hidalgo, pero bueno, es un nuevo aeropuerto, el famoso AIFA, que en algún momento yo, la verdad es que prefiero no caer en comentarios ni positivos ni negativos, simplemente hay un aeropuerto más. Bueno, hay un aeropuerto en Tulum, acá en Colima acaban de renovar el aeropuerto de Colima, acaban de nombrarlo un aeropuerto internacional, entonces se espera la llegada de aerolíneas que van a conectar Colima con Estados Unidos directamente, seguramente lo vamos a ver en los próximos meses o años, y entonces eso empieza a reconfigurar cómo viajamos. Y no sé si sepan, pero se acaba de anunciar la alianza entre Viva Aerobús y Volaris, que son dos compañías, las compañías más importantes de bajo costo en tema de aeronáutica en México. Se acaban de crear una alianza para reducir costo y eventualmente, ¿qué va a pasar con los boletos de avión? Van a empezar a bajar de precio. ¿Qué impacto va a tener esto en el turismo? Pues que el turismo va a ser mayor todavía del que nos hubiéramos imaginado. Por eso creo que la expansión del tema de las rentas cortas aún ni siquiera comienza. Apenas estamos viendo la punta del iceberg. Pero bueno, vamos a hacer el resumen de lo que pasó en el 2025. En el 2025 salió algo bien interesante que se llama el directorio
o al menos hay un buscador directamente en Airbnb para encontrar co-host. Entonces, hoy, si tú tienes una plataforma como Airbnb, eres usuario, tienes una propiedad y tú no la quieres operar, tú puedes directamente en Airbnb buscar en tu ciudad un co-host, así se les llama a las personas que administran una propiedad en tu nombre, y puedes encontrar a estas personas directamente en la plataforma de Airbnb. Apenas en el 2025 salió este directorio, es más bien un buscador, yo no lo llamaría un directorio, pero sí es un buscador para saber qué personas ofrecen ese servicio y te pueden ayudar si tú tienes una propiedad que vas a colocar de Airbnb. Entonces, este año, algo importante es que Airbnb está poniéndole foco a todas aquellas personas que se van a dedicar profesionalmente a administrar propiedades de otros. Eso salió en mayo 2025. ¿Qué otra cosa relevante empieza a suceder? Bueno, pues el turismo empieza a expandirse, los destinos turísticos se vuelven mucho más visitados y ciudades que no hubiéramos imaginado que ahora van a ser grandes polos de atracción turística, pues ahora empiezan a aparecer en el mapa internacional. Caso, por ejemplo, Medellín, caso, por ejemplo, Bogotá, el mismo Bogotá, que ya era una ciudad internacional, pero está rebosante de esta estructura de atracción de turismo. Ciudades en Perú, Lima, Sao Paulo, por supuesto, que salió como el número 1 de toda América Latina en donde más visitantes de Airbnb existen. Fíjense nada más qué dato curioso. Sao Paulo, la ciudad en Brasil, se volvió la más visitada por huéspedes de Airbnb. Y esto te habla de un dinamismo de que la gente ya no quiere viajar a Madrid o París o Nueva York, está buscando destinos alternativos y le está pasando a todo el mundo. La gente está viendo lugares más baratos, más accesibles, más exóticos para viajar y obviamente prefieren un Airbnb precisamente por todo esto, porque es más barato, porque es más exótico y porque lo que quiere vivir las personas no es llegar a un hotel en la misma cadena que te va a atender en Los Ángeles, en Madrid o en Brasil y recibir el mismo servicio. Es muy buena la calidad, seguramente, pero lo que quieren vivir son experiencias, buenas o malas, o sea, todo va en conjunto. Y eso es lo que está cambiando en la forma de viajar y en la forma de hacer turismo hoy en 2025, que se está acabando. Entonces, para resumir lo que está ocurriendo en el 2025 es que va a haber más turismo, es más barato, hay un directorio de co-hosts que puedes buscar directamente en Airbnb, hay destinos turísticos que no eran tan famosos y se van a volver todavía más famosos con esta apertura y seguramente lo que va a ocurrir en el 2026, porque van a llegar muchas personas de otras latitudes a un momento histórico en la humanidad, que es el Mundial. El Mundial de Fútbol siempre es una fiesta global. No sé por qué, a mí no me gusta tanto el fútbol, pero me gusta entender los movimientos de marketing, de viajes, de temas turísticos y sobre todo culturales que provoca una gesta deportiva como el Mundial. Entonces, ¿qué va a pasar con el Mundial en el 2026? Bueno, pues que muchas personas que nunca han visitado América, particularmente México o Estados Unidos, lo van a hacer por primera vez y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa cuando vas a un lugar que nunca en tu vida has ido? O sea, un clásico, mexicano, un colombiano, un panameño, a lo mejor alguien que vive en Estados Unidos, que va por primera vez a Europa. ¿A poco solo vas a Madrid y te regresas? ¿A poco solo vas a París y te regresas? Una vez que ya estás en ese continente, pues sabes perfectamente que va a ser muy complicado volver otra vez a hacer un viaje transatlántico para ir y visitar ese continente. Entonces, si estás programando tu viaje a Europa, seguramente no estás programando solamente la visita de una ciudad, estás programando una visita de varias ciudades. Entonces, si tú, como viajero que nunca has conocido Europa, viajas por primera vez,
pues seguramente lo que vas a hacer es programar no solo la visita a Madrid o a París o a Berlín o a Londres, también vas a visitar algunos otros países. Podrías ir a Bruselas, podrías ir a Holanda, podrías ir a Luxemburgo, podrías ir a Portugal, podrías ir a otros lugares que ya te quedan relativamente más cerca que tan solo ir una sola vez en vuelo transatlántico a una ciudad y regresarte. Aprovechas el viaje, como decimos aquí en México. Entonces, si aprovechas el viaje, ¿qué crees que va a pasar con la gente que es la primera vez que llega a América? Que gente que viene de Asia, mucha gente de Asia, mucha gente de África, del continente africano también van a llegar, del continente europeo, van a venir muchas personas de Europa del Este, de Europa Central, pero sobre todo asiáticos. Lo que yo veo son muchos asiáticos. Y también van a venir personas de diferentes ingresos económicos. Entonces, ¿qué crees que suceda? Que solo lleguen a la Ciudad de México, a Guadalajara o a Monterrey simplemente para ver el partido, para pasarse la gesta del Mundial en esa ciudad. No, van a aprovechar para poder viajar. ¿Y eso en qué va a repercutir? Pues que el 2026 va a ser el momento idóneo donde parte del mundo que no conoce México, parte del mundo que no conoce Estados Unidos o Canadá, va a tomar la oportunidad para recorrer otras ciudades que incluso hasta son más baratas en su itinerario. Eso va a ocurrir. Y por supuesto, después de un mundial, casi siempre el mundo empieza a entender el contexto, la vida, la cultura de ese país al que todas las cámaras, todo el mundo va a estar poniéndole ojos. El mundo va a conocer cómo funciona la cultura, la comida, el transporte, la vida en México. El mundo va a estar con sus ojos puestos en este país, en México. Y cuando la gente sepa que hay un país llamado México, una ciudad llamada Ciudad de México, una ciudad llamada Guadalajara, una ciudad llamada Monterrey, pues este efecto se va a propagar y van a decir, oye, pues yo también quiero ir a ese lugar en el que casualmente acaba de haber un mundial y quiero ir a conocerlo porque me acaban de pasar un noticiero, un documental, una historia, un reel, un Instagram, un TikTok de esa ciudad, de esa comida, de esa cultura y quiero ir a conocerlo. Entonces lo que va a suceder es lo que sucede siempre después de un mundial. Hay una bola de nieve en el cual el turismo empieza a voltear a ver qué lugares son importantes para visitar porque no los conoce. ¿Y qué le va a pasar a México? ¿Qué le va a pasar a Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y todas las demás sedes que están en Estados Unidos o en Canadá? Pues que el turismo que no los conoce va a empezar a visitar. Eso es lo que yo estoy viendo que va a suceder con el tema turístico cuando llegue el Mundial. Porque lo más importante del 2026 seguramente va a ser el Mundial de Fútbol. Y por eso es importante estar preparado. Ahora, otra cosa importante que acaba de pasar en el 2025 es el tema regulatorio. Airbnb está siendo regulado. Indiscutiblemente vamos a tener que cruzar el camino de profesionalizar nuestros espacios de Airbnb y volvernos anfitriones y co-host que tengan un nivel superior al que mucha gente tiene. Mira, si tú crees que hay allá afuera Airbnbs malos porque Airbnb los deja, yo creo que estás equivocado. Lo que sucede y lo que está pasando es que hay mucha gente primeriza que tiene la oportunidad de utilizar una plataforma, tomarle fotografías a su espacio, subirlo, publicarlo y recibir dinero de una manera muy rápida, muy sencilla. Sin embargo, muchos de ellos ni siquiera saben cómo atender a otras personas. Muchas de las personas que ponen su Airbnb por primera vez tomaron fotografías con su celular viejo. Entonces ven fotos muy mal logradas, no saben describir. Es más, la gente no sabe escribir, no sabe describir una situación o una escena, y mucho menos un lugar. Y entonces lo que está pasando es que allá afuera hay mucho anuncio basura. Ojo, no significa que el lugar es una basura o que la persona sea una basura. Le llamo anuncios basura a todos aquellos anuncios que no han sido diseñados y publicados de la manera correcta. Entonces hay mucho anuncio que la verdad es que no debería estar ahí o
tuvo la suerte de tener algunos huéspedes, les fue muy bien, las fotografías no eran lo que representaba, es más, el lugar está mucho más bonito que en las fotos, la persona que los recibió los atendió bien, o sea, no es un gran anfitrión, pero no les hizo ningún problema, no les causó ningún problema, y entonces como que estos Airbnbs ahí, estos anuncios basura andan sobreviviendo, y lo único que está pasando es que estos anuncios tienen un precio muy bajo, pues porque la gente no vive de esto. Hay muchos Airbnbs que están colocados ahí simplemente porque, tengo una casa extra, una casa de vacaciones, y la estoy colocando simplemente para que me dé un ingreso extra, pero no es mi negocio, yo no me dedico a eso, es un extra de la casa, si me va bien, perfecto, si me va mal, no me muero de hambre, tengo otro ingreso. Entonces, todos estos anuncios, lo que están ocurriendo, además de pues estar ahí flotando, es que el costo por noche lo bajan tanto que a muchos de los huéspedes se les hace una ganga y dicen, oye, pues está fantástico porque me puedo quedar en una casa por menos de la mitad que me cobra una noche en un cuarto de hotel. Y entonces, estos dueños de estos anuncios, pues lo ponen porque dicen, oye, pues a mí no me representa grandes ingresos, pero con eso puedo pagar el mantenimiento, puedo pagar una parte de la energía eléctrica, puedo pagar limpieza, pero no es un ingreso sustancial, ¿no? Entonces lo que pasa es que ese precio va para abajo y eso impacta a todo el mercado. Qué es lo malo? Que algunos coanfitriones, algunos anfitriones que se dedican de manera profesional a Airbnb, pues sufren con estas tarifas bajas, pero ojo, no es por un tema de mercado, es porque los que lo están colocando no están luchando contigo, simplemente lo están colocando y listo. Pues es el precio de mercado. Entonces, lo más importante para las personas que se dedican al negocio profesional de Airbnb es entender dónde está su verdadera competencia. Porque no está en los hoteles, no está en estos anuncios, no está en estos anuncios flotantes, está en verdaderamente competir profesionalmente contra otros anuncios profesionales, contra otros anfitriones y coanfitriones profesionales. Entonces, eso es muy importante. Esto eventualmente va a ser regulado. Y va a ser tan regulado que seguramente, a lo mejor no el próximo año, a lo mejor hasta el que sigue, en el 2027, veremos que estos anuncios flotantes poco a poco van a empezar a desaparecer. Eso es lo bueno de la regulación. Yo veo algo muy bueno en la regulación porque van a obligar a que si no eres profesional, si no cumples con extinguidores, sensores, una organización, un orden, un registro, un seguro, etcétera, 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 pues entonces poner tu propiedad simplemente para ver si ganas algo ya no va a ser algo para todos. Va a tener que haber una restricción para que entren solamente personas que ofrezcan servicios de manera profesional y mucho más segura. Entonces, por un lado, creo que va a venir esa regulación y porque también es obvio, hay veces que a muchos de los huéspedes les ha dolido contratar un Airbnb simplemente porque, oye, lo contraté, llegué, nadie me atendió, nadie me abrió, nadie me contestó, porque la persona lo puso, se olvidó de la cuenta o hasta se le olvidó la contraseña porque no era importante para el anfitrión. Pero para el huésped que pagó era lo más importante, eran sus vacaciones. Entonces, eventualmente yo creo que la regulación va a empezar a eliminar todos estos anuncios flotantes y muchos anuncios basura. Eso va a empezar a pasar. Ahora, también algo importante que pasó este año. En España, el gobierno eliminó o ordenó eliminar más de 65,000 anuncios por incumplimientos normativos. Y esto empezó a suceder muy fuerte en España. El gobierno español se puso muy enérgico con el tema de Airbnb y hasta hay una gran competencia, hay un gran choque, yo no diría competencia, hay un gran choque social, por ejemplo, en Barcelona. Los barceloneses no quieren Airbnb. Los que son nativos, los que viven en Barcelona, han sufrido turismo masivo. Antes de Airbnb, Barcelona ya era muy visitada. Y con Airbnb, lo único que pasó es que la demanda de turismo y la llegada de turistas a esa zona explotó.
pero por muchas otras condiciones, ¿no? Entonces, lo que sucedió en Barcelona fue un hartazgo, a tal grado que literal prohibieron y completamente eliminaron muchos anuncios de Airbnb. En España en general ha pasado eso. Ahora, eso también ha estado pasando en otros países. Ámsterdam, París, Nueva York empezaron a limitar el número de Airbnbs. En Hawái en algún momento me tocó que solo podías quedarte mínimo 30 noches en un lugar en Hawái, por ejemplo. Entonces, los gobiernos se están poniendo más estrictos, defendiendo algo importante. Las ciudades son lugares donde convivimos en comunidad. La ciudad es el lugar o los barrios o las zonas o las colonias donde vivimos en comunidad. Entonces el gobierno trata de proteger a estas comunidades del turismo masivo. El turismo masivo puede ser muy bueno, pero a la vez puede ser muy peligroso porque elimina esta sensación de comunidad. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú vives en un departamento, en un edificio, vives en un departamento y tus dos vecinos, el de arriba, el de abajo, el de al lado, tus cuatro vecinos, el de al lado, el del otro lado, el de arriba, el de abajo, no viven ahí. Lo pusieron únicamente en Airbnb y lo único que tienes de convivencia son turistas. Entonces, esta sensación de tener comunidad, de poder conversar con alguien, de hacer amistad, se elimina. Y cuando tú eliminas la comunidad, la sensación de amistad y la sensación de grupo, entonces lo único que tienes pues es un lugar donde la gente va y viene y no hay conexión humana. Eso es lo que quieren prevenir los gobiernos. Ahora, en mi opinión, creo que los gobiernos lo han hecho mal, como casi siempre. La verdad es que los políticos y los gobernantes son los que menos saben de temas humanos, muy poquitos saben de esos temas, porque están por otros objetivos. Entonces lo han hecho muy mal. En el gobierno de la Ciudad de México me queda muy claro que lo hicieron pésimo. Son de la peor calaña de personas, de políticos, y ni siquiera son empresarios. Entonces no han entendido cómo regular un tema que está rebasado y que no va a morirse. El tema de las rentas cortas, el tema del turismo, no lo puedes eliminar por decreto. Entonces, lo que ha pasado es que los gobiernos lo legislan mal, lo regulan mal y entonces se echan de enemigos a la población, a sectores económicos, porque no saben, no conocen. La verdad es que muchos de nuestros políticos, y sobre todo en América Latina, en América hispana, son ignorantes. Entonces, hay que entender de dónde viene esto. No es que el gobierno quiera poner orden, lo que pasa es que su ignorancia no les da para saber cómo se debe de poner orden. Esa es mi opinión. Ahora, lo que sí veo es que eventualmente van a llegar asesores, personas con conocimiento, personas que les ayuden a algunos de los gobernantes que ya la regaron a corregir esos errores y eventualmente habrá reformas, leyes, normas y reglamentos bien establecidos que ayuden a que no se pierda la comunidad, pero también a que este turismo que va a llegar a las ciudades pues sea mejor aprovechado por todos, no solamente por algunos, no solamente por el gremio hotelero, sino también por las familias que ponemos una habitación o que ponemos una propiedad de nuestra patrimonio en provecho de nosotros mismos. Así que yo creo que eventualmente la regulación es algo que nos va a tocar a todos. Ahora, ¿qué va a pasar en el 2026? Bueno, para empezar, el gobierno sabe y entiende que hizo muy mal en tener que prohibir los Airbnbs o limitarlos porque, ¿qué crees que va a pasar en el 2026? No va a haber oferta hotelera suficiente para la demanda que va a llegar, para el turismo que va a llegar. Y entonces el gobierno de la Ciudad de México, para empezar, dijo, bueno, vamos a meter este tema a la congeladora un ratito y nos vamos a hacer tontos, aunque ya emitimos una ley de turismo de la Ciudad de México que obliga que las personas que tienen un Airbnb en la Ciudad de México no lo pueden rentar más del 50% del año, nos vamos a hacer tontos. Otra vez, ¿no? Bueno, es pleonasmo. Cuando hablo de gobierno de la Ciudad de México y que diga que se va a hacer tonto, pues es pleonasmo. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque sabe perfectamente
que la oferta hotelera, los cuartos de hotel que hay en la Ciudad de México, que hay en Guadalajara, que hay en Monterrey, son insuficientes. La gente va a llegar en hordas a una ciudad cuando hay un mundial. Lo hemos visto en todos los lugares, en París, en Sudáfrica, en España, en Estados Unidos, o sea, lo hemos visto en Australia, lo hemos visto en todos lados. La gente llega en hordas cuando son Juegos Olímpicos, mundiales, cuando son eventos mundiales globales, el turismo llega en hordas, llega multitudes. Y no precisamente llegan porque tienen un boleto para ir al estadio. Llegan porque quieren vivir la sensación de estar en la ciudad sede donde se juega un partido del mundial. Porque ir a un restaurante y sentarte y tomarte una cerveza y comer la comida local y convivir con otras personas que les gusta tu equipo, que irradian esta sensación de hermandad en una ciudad, en un momento, es indescriptible. A pesar de que no me gusta el fútbol, entiendo perfecto que esta sensación de estar en el momento en el mundial es mágico. Para muchas personas es el mejor viaje de su vida. Y eso se replica por millones. Va a haber millones de turistas viajando a México, a Canadá y a Estados Unidos. Y lo único que va a pasar es que la oferta hotelera va a ser insuficiente. ¿Y quién crees que va a salvar a todo el turismo que va a llegar y que no va a tener un cuarto de hotel? Pues sí, Airbnb. Tú, yo y todos los que tengamos una propiedad para poder en renta en esas fechas donde va a llegar tanto turismo. Ahora, algo importante que va a pasar es que no solamente la gente va a llegar a la ciudad, no solamente va a estar en la ciudad donde se juega el partido, va a empezar a propagarse a, oye, ya que estoy en la Ciudad de México, pues me voy a dar una vuelta a Puebla. Ya que estoy en Guadalajara, me voy a ir a Puerto Vallarta. Ya que estoy en Monterrey, me voy a ir a, iba a decir McAllen, pero a lo mejor se van a Saltillo, o a lo mejor se van a Tampico, o a lo mejor se van al Bajío, ¿no? Entonces, o a lo mejor se van a Chihuahua. Y entonces, lo que va a pasar es que, muy seguramente, esta propagación de turismo que se concentraba en una ciudad, esta llegada de turismo en una ciudad se va a empezar a propagar hacia otras ciudades aledañas y seguramente ya que estás en México y que vienes de Europa, pues te vas a visitar Tulum, te vas a visitar Cancún, Playa del Carmen, Los Cabos, Mazunte, te vas a Oaxaca, Chiapas, no lo sé. Una vez que la gente esté aquí, le va a ser muy sencillo viajar a esos lugares mágicos que siempre ha visto en la televisión y que tiene la oportunidad de hacerlo. Entonces, lo que va a pasar en el 2026 es formidable. Por eso es que el gobierno, por eso es que los gobiernos en México, en Estados Unidos y en Canadá, pues en este momento no han sido tan fuertes y tan incisivos con el tema de Airbnb. Y sobre todo en la Ciudad de México, están calladitos. Pero recuerden, son políticos. Entonces, pasando el mundial, van a empezar otra vez a hacer todas sus triquiñuelas para... Lo único que les interesa son los impuestos. Entonces, van a empezar a hacer lo que sea para recolectar más impuestos, hacer reglamentos, cobrarte una inscripción, ya lo verás. Son políticos. Pero bueno, ya lo veremos y ya platicaremos cuando eso ocurra. Otra cosa importante que veo es que también en el 2025 pasó algo bien importante y esto tiene que ver con condiciones humanas, con cómo nos comportamos los seres humanos y cómo se comportan los mercados. Mira, empezamos, o al menos yo he detectado que muchas personas que pusieron Airbnbs, por ejemplo en el 2019, les fue muy bien y hubo mucha gente que empezando el 2020 ya había comprado propiedades, ya había rentado propiedades para subarrendar, ya las había amueblado, estaba lista. Llegó la pandemia, ¡puf! Y entonces así, todo iba muy bien, subiendo la escala. Airbnb crecía al más del 15% anual, era una locura. Cada año Airbnb crecía más del 15% anual, 2014, 2015, 2016, 2017, era una locura. 2019 había crecido creo que más del 18%. Recuerdo haber leído un artículo de la tasa de crecimiento de Airbnb y era una locura.
para el 2020 eso iba a explotar, pero nos cayó la pandemia. Y entonces la curva de crecimiento, cayó. Algunos meses, yo me acuerdo que estuvimos cerrados desde marzo, abril, mayo, junio, julio. 4 meses cerrados. Es más, algo que le agradezco a Airbnb es que a mí me bonificó, a mí y a mucha gente, nos bonificó dinero que ni siquiera teníamos pensado que Airbnb nos iba a bonificar, y nos bonificó por algunas reservas que se habían cerrado. Airbnb las cerró y de todos modos nos pagó esas reservas. Para mí eso fue fantástico. Fantástico que Airbnb... Es más, ni el gobierno hizo eso. En México te siguió cobrando impuestos. Al gobierno le valimos madre. Al único que le importamos fue a las empresas privadas. Airbnb siguió pagando algunas reservas que tuvo que cancelar por el tema de la pandemia. Que no se te olvide eso, ¿eh? Que no se te olvide que el gobierno te siguió cobrando impuestos. Que no se te olvide que los únicos que estuvieron defendiendo a las personas fueron los empresarios, no los gobiernos, ¿eh? Que no se te olvide. Ahora, cuando sucede el tema de la caída en el 2020 y empieza a haber una recuperación por ahí de agosto, que otra vez Airbnb te empezó a permitir abrir algunos espacios, sobre todo en México, ¿qué fue lo que pasó? Tulum, por ejemplo, se volvió la zona fantástica porque en Tulum no había prohibición de nada. Literal, tú podías llegar a rentar en Tulum, salir a los restaurantes. Tulum era como la burbuja que nadie se hubiera imaginado que hubiera existido en plena pandemia. El mundo no trascendió en Tulum, por eso se volvió tan famoso. Porque en el 2020, uno de los pocos lugares abiertos en el mundo para viajar, para vacacionar, para salir, para convivir, era Tulum. Y Tulum era el paraíso para los nómadas, porque dijeron, oye, pues si me voy a quedar encerrado y tengo que trabajar desde mi casa, pues mejor lo voy a hacer, pero en un lugar paradisiaco, me conecto a internet, trabajo, y en la tarde o en la noche me voy a la playa, me voy al rave, me voy a tomar, me voy a festejar, y entonces mi trabajo se vuelve mitad en la oficina, trabajando en el hotel, en el Airbnb, trabajando en mi computadora, y la otra mitad me la paso de fiesta, ¿no? Y eso fue lo que pasó en Tulum. Entonces cae esa demanda, en agosto, septiembre empieza a levantar, México se empieza a abrir. Yo me acuerdo que tuve llenos totales toda la mitad del 2020 y casi toda la mitad del 2021. Para mí fue fantástico porque empezó a pasar algo bien interesante. La gente se empezó a dar cuenta que, ¿qué crees? Que a lo mejor me muero mañana, a lo mejor llega otra pandemia y me muero, entonces voy a viajar lo que no he viajado, voy a ir a todos esos lugares que yo tenía en mi bucket list, en mi lista de deseos, y los voy a ir a conocer. Voy a ir a Ciudad de México, voy a ir a Tijuana, voy a ir a San Diego, voy a ir a Encinitas, voy a ir al Valle de Guadalupe, voy a ir a Tulum, a Los Cabos, a Cancún, me voy a ir a Punta Cana, me voy a ir a Medellín, y entonces Airbnb empezó a tener un gran boom de nuevo después de la pandemia, porque la gente desaforadamente quería viajar. Lo que más quería hacer la gente después de la pandemia era viajar. Y eso fue un boom. Entonces Airbnb recuperó. Airbnb estuvo a punto de quebrar. Ustedes a lo mejor no lo saben, pero si ven las estadísticas, si ven los artículos, si ven las noticias de esos momentos, Airbnb estuvo a punto de quebrar. Brian Chesky lo dijo alguna vez en sus charlas, en las entrevistas que le hacen. Brian Chesky dijo, estuvimos a punto de cerrar, estábamos a punto de la quiebra. Afortunadamente, empezaron a abrirse algunos lugares y eso fue lo que ayudó a Airbnb. Y además acababa de salir a bolsa. No, bueno, era una locura. Después del 2020, la gente quiso viajar y entonces empezó a suceder esta onda, empezó a subir, a subir, a subir. Pero ¿qué crees? A la gente se le acaba el dinero, a la gente se le acaba la emoción, a la gente se le acaba la memoria. Así como te acabo de recordar que el gobierno no te ayudó en la pandemia y que ya se te había olvidado, bueno, pues a la gente también. La gente tiene poca memoria. Y entonces se le olvidan que la razón de por qué estaba viajando. Oye, ya viajé mucho, y no me he muerto, pues entonces ahora tengo que volver a mi vida normal. Y todo el mundo, ¿qué pasó en el 2023? El 2022 todavía nos tocó una colita de todo ese gran empuje, pero el 2023 y el 2024,
el turismo otra vez en picada. ¿Por qué? Porque ese efecto, esta sensación de quiero salir, quiero conocer el mundo antes de morirme, ya pasó, ya se nos olvidó, ya volvimos a la normalidad y el 2023 y el 2024 fueron épocas muy duras. Muchas personas empezaron a vender sus propiedades, empezaron a alquilarlas de forma fija. Quienes sobrevivimos 2023 y 2024, en el 2025 nos empezamos a recuperar. Pero quienes aún no se recuperan en el 2025, ¿qué sucedió en este año? Pues dijeron ya no aguanto más, este es el tercer año consecutivo, esto no es negocio, y empezaron a cerrar o a vender. Mucha gente empezó a vender en el 2025. ¿Y qué crees que empezó a pasar? Que muchos que somos muy observadores empezamos a entender que el 2025 era un buen año para comprar. Porque recuerden que la vida está hecha de ciclos. Véanlo, es una onda senoidal. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Véanlo en los mercados financieros. En los mercados financieros tenemos tendencias alcistas, tendencias bajistas. Es más, hay momentos en donde todo es un vaivén, sube y baja, sube y baja. El precio del dólar, el precio de Bitcoin. Y entonces tú tienes estas ondas que suben y bajan y que eventualmente a lo largo de un periodo, un largo periodo, en donde ves un mes, 6 meses o un año, pues a lo mejor estas ondas se van haciendo más chiquitas y van subiendo. Y entonces tienes tendencias alcistas. O estas ondas van subiendo, van bajando, y tienes tendencias a la baja, tendencias bajistas. Entonces, te digo esto porque en el trading también funciona entender el comportamiento humano. El comportamiento humano se refleja mucho en los mercados financieros. ¿Y qué crees? En Airbnb sucede igual. Hay temporadas buenas, hay temporadas malas, hay temporadas de comprar propiedades, hay temporadas de vender propiedades, hay temporadas de colocar Airbnbs. Por ejemplo, el 2026 va a ser muy bueno para esta región, México, Estados Unidos y Canadá, porque va a haber una gran ola de turismo que no solamente viene al Mundial. Acuérdense, viene gente que va a ver noticieros, que va a ver documentales del Mundial y que va a programar sus vacaciones después de que acabe el Mundial, porque le va a tocar precios más baratos, obviamente. Y entonces va a haber una expansión de turismo y una propagación de, hey, vengan a esta región. Eso es lo que va a pasar. Por eso creo que el 2026 tiene justamente este componente. Para cerrar el 2025, todavía tenemos un grave problema que tiene que ver con Airbnb y que sí lo veo. Eventualmente Airbnb va a estar aceptando a muchos hoteles de grandes cadenas dentro de la plataforma. Esto lo anunció apenas no sé si en septiembre, me parece que en septiembre de 2025, en 2025, tuvimos un anuncio de Airbnb diciendo que ahora los hoteles van a estar incluidos. Es más, Airbnb no solo anunció la inclusión de los hoteles en la plataforma, está anunciando con bombo y platillo experiencias y servicios. ¿A qué se refiere esto? Que ya no solamente es el hospedaje, ahora también es la parte, yo creo que fundamental de cuando viajamos, que es quiero experiencias. Voy a ir a Guadalajara y pues quiero tomar tequila. Llévame al mejor lugar para poder tomar tequila, para comer la mejor comida de Guadalajara, para escuchar el mariachi, para escuchar la música y vivir toda la experiencia. Bueno, ¿qué crees? En Airbnb también puedes publicar experiencias para llevar a la gente como guía de turistas, como maestro de cocina, como alguien que les enseña algo nuevo, que les hace un servicio de fotografía, que les hace un servicio de desayuno o de cena privada o en un restaurante, o que les invita a conocer diversos lugares. En la Ciudad de México hay grandes guías de turista que te llevan a la lucha libre. Ya sabes, estos enmascarados que se suben encima del ring y hacen una obra teatral con golpes, con fuerza, con mucha energía y que a la gente le fascina, ¿no? Es la famosa lucha libre. Bueno, pues ese tipo de experiencias también están listadas en Airbnb y Airbnb ahora lo que quiere conectar es el hospedaje,
la experiencia, estos servicios que vas a contratar, un chef, un masajista, un fotógrafo, y también te va a dar esta conexión hacia los hoteles. Airbnb lo que quiere es convertirse en la plataforma número 1 para reservar viajes all inclusive. All inclusive no significa que es todo incluido de bebida y comida, sino que es todo incluido, todo el servicio incluido. Y eventualmente, ¿sabes qué se me ocurre? Que estoy casi seguro que en algún momento Airbnb te va a conectar con los aviones. Eso definitivamente va a pasar, porque hoy en día, para hacer tu viaje, estás en diferentes plataformas. Te conectas a una plataforma para reservar viajes, te conectas a una plataforma para reservar auto, te conectas a una plataforma para reservar hospedaje, te conectas a una plataforma para reservar experiencias, el hotel, etcétera. Airbnb está apuntando a convertirse en la plataforma global en donde toda la experiencia de viaje la hagas en un solo sitio. Obvio, no se va a lanzar a hacer absolutamente todo de una sola vez. Lo que va a lo que va a hacer es ir agregando poco a poco cada uno de estos servicios, cada una de estas conexiones, cada una de estas plataformas, experiencias, servicios, hotel, hospedaje, y eventualmente después seguramente te va a conectar con aviones y con transporte. Seguramente, a lo mejor me equivoco. Pero si yo fuera Brian Chesky, sí estaría pensando hacer eso de manera global. Ya tienes el mercado, ya tienes la atención, ya tienes los huéspedes. Somos más de 8 millones de anfitriones. 8 millones de anfitriones. Y eso significa que estamos en más de 115 países. Es una locura. Airbnb ya no es, esa plataforma. No, Airbnb es la plataforma. Y eso, señores, señoras, es importante entenderlo. Ahora, ¿qué cosas también son importantes que se avisó en Airbnb? Bueno, si ustedes no lo saben, cuando te conectas a Airbnb, tú puedes incluso utilizar herramientas de inteligencia artificial para mover precios. Hay una muy buena, yo creo que en este video les voy a dejar una liga de una que yo utilizo y que he estado viendo, que tiene muy buenos reviews, se llama Price Labs. Y Price Labs lo que te hace es que puedes utilizar una herramienta para configurar precios y que estén cambiando dependiendo la demanda y en el momento exacto de la temporada. Seguramente te ha pasado que viene Semana Santa y tienes que cambiar el precio para aumentar el valor de esa noche, porque no es lo mismo hospedarse un viernes en tu propiedad, un viernes cualquiera de febrero, a hospedarse el viernes santo de Semana Santa, donde están plenas vacaciones, y si tu departamento, tu casa, tu espacio está cerca de la playa, pues es a donde más gente va a ir porque es época de vacaciones. Entonces el precio tú lo tienes que modificar, tienes que entrar y decir, oye, pues ahora el precio va a ser el doble o va a ser 50% más por esta noche. Bueno, hay herramientas que te permiten hacer esa operación de manera automática. Estas herramientas se conectan y censan, hacen un sondeo de los precios de todos los demás Airbnbs, del tema hotelero, y te dicen, bueno, el mejor precio que tú debes de colocar según las características de tu anuncio es este, y lo modifican, y tú lo puedes dejar automatizado. Entonces, una de las cosas que está surgiendo es que Airbnb, este año, el 2025, te dice, si tú usas una de esas herramientas, ahora ya no te voy a cobrar el 3%, ahora te voy a cobrar el 15%. ¡Ups! Y ahí es donde muchos empezaron a decir, no, pues mejor lo hago a mano, mejor lo sigo haciendo así. Oye, pues entonces ahora tengo que subir el 15% en la tarifa para que el costo de la comisión que me va a cobrar Airbnb no impacte en mi ingreso. Entonces van a empezar a surgir temas de aumentos de tarifas para el 2026. Hoy en día Airbnb ya puso que si ya te lo mandó, seguramente ya te llegó la notificación de que ahora, si tú estás utilizando herramientas como estas de cambio de precios, de Property Manager Systems o Channel Manager software, que te cambia los precios, que te hace automatizaciones, ahora te va a cobrar el 15% si utilizas esas conexiones. Y también surgió otro tema, la retención de los impuestos. Desde el 2021, al menos en México,
El gobierno obliga a Airbnb a retener impuesto de hospedaje, impuesto sobre hospedaje, el ISH, que ese lo toma y se lo envía directamente al gobierno. Ese ni siquiera pasa por tu cartera, ese ni siquiera lo ves, tú no lo decides, Airbnb se lo cobra al huésped, lo recoge y se lo entrega al gobierno. El impuesto sobre el valor agregado, el impuesto al valor agregado, el famoso IVA. El Airbnb, el gobierno obliga a que Airbnb retenga el impuesto del IVA y que también se lo entregue. Y otro impuesto, que este se me hace muy cruel y además muy malo, que lo haga Airbnb, es el impuesto sobre la renta, el ISR. El ISR se calcula sobre lo que ganaste, y fue utilidad, pero se le olvida a Airbnb y se le olvida al gobierno que la única forma de saber cuánto gané es que yo cobro, gasto en lo que necesito gastar y entonces de la utilidad, o sea, después de gastar lo que necesito gastar, agua, luz, energía, servicios, limpieza, insumos, comida, o sea, mi vida, me sobra una utilidad y sobre esta utilidad te puedo compartir el ISR. Pero ¿qué crees que hizo el gobierno? Hizo una tracalada. Obligó a Airbnb a retener el ISR, es decir, el impuesto sobre la utilidad. Todavía no ganas la utilidad, todavía no determinas la utilidad y Airbnb ya te la quitó. Pero bueno, para eso están nuestros amigos de Butler, que también aquí abajo en el video les voy a dejar la liga para que se defiendan contra esas injusticias. Y bueno, pues lo que va a pasar seguramente el próximo año, y también ya te llegó, es que si tú eres extranjero y tienes una cuenta bancaria en otro país, entonces Airbnb, obligado por el gobierno mexicano, va a decir, no, no importa si la propiedad, si tu RFC, si todo está aquí en México, no importa si eres una persona moral, no importa, si el dinero lo tiene que depositar afuera del país de donde se generó, entonces hay retención de impuestos. Esto seguramente ya les llegó, esto es reciente, en diciembre, entonces esos son los cambios que van a ocurrir y que sucedieron en el 2025. ¿Cómo defendernos contra eso? Bueno, pues el próximo año vamos a ver primero cómo resultan esas retenciones, vamos a ver qué otros cambios anuncia Airbnb, cómo se aplican y ya veremos qué es lo que dicen nuestros amigos de Butler, qué es lo que analizo yo y qué es lo que también dice Airbnb para que yo se los pueda compartir. Así es que, en resumen, va a venir más turismo para el 2026, 2025, quien aguantó y quiera seguir en 2026 le va a ir muy bien. Acuérdense, hay un curso, hay un máster dedicado para convertirse en co-host profesional. Arrancamos en enero, son 8 semanas del máster, completitas 8 semanas. Vamos a estar martes y jueves de todas estas semanas trabajando. Yo voy a ser su instructor, voy a llevarlos a que entiendan perfectamente toda la plataforma y cómo hacer de un co-host alguien profesional y que consiga clientes, es decir, vas a administrar propiedades de otros. Y para eso tengo un máster. Son 8 semanas durísimas de trabajo. Esto no es un cursito, ojo. Yo no doy cursitos pedorros que anuncio en Hotmart y que les cobro $15. Hice una plática de 4 días en la que les cobré $15, se llamó El Reto de las Rentas, pero fue una plática para que ustedes entiendan todo el contexto si se van a meter a Airbnb y sepan qué cosas tienen que preparar. Pero un curso completo, un máster, en donde yo vuelvo a gente profesional, no lo puedo hacer ni online, ni grabadito, ni lo puedo hacer de manera sencilla. Ahí me tomé un cursito que pagué en una plataforma de cursos. No, esto es un máster. En México, y yo creo que en muchos países, no existe la profesionalización de personas que nos dedicamos a Airbnb. Llevo más de 14 años, ya voy a cumplir 15, próximo año cumplo 15 años trabajando con propiedades en Airbnb. No trabajo para Airbnb. Afortunadamente soy embajador, estoy en un programa en el que ayudo a personas y a empresas a iniciar su primer negocio en Airbnb. Y si tú eres una de esas primeras personas, aquí abajito también hay una liga donde si tú vas a poner apenas tu primer anuncio, yo te puedo ayudar paso a paso. Y esa es mi labor. Lo hago
porque estoy en un programa en el que me invita Airbnb, se llama Programa de Embajadores, Ambassador Program. Ahí estoy, ya voy a cumplir 7 años ayudando a más de, creo que ya son más de 3.500 o 3.600 personas a las que he ayudado a que se suban a Airbnb y que conozcan y pongan su primer anuncio. Y así te puedo ayudar. Ahora, eso es solamente para entrar a Airbnb. Si te quieres dedicar al negocio completo de administrar propiedades de otros, que ese es un gran negocio, para eso tengo un máster. Hay un máster, es un diplomado completito de 8 semanas en las cuales vamos a ver muchos temas. Vamos a ver cómo captar clientes, cómo hacer contratos, cómo generar tu equipo, cómo hacer protocolos, tanto de llegada, de salida, cómo hacer protocolos cuando tienes un incidente. Vamos a ver casos específicos de problemas y cómo resolverlos, atención al cliente, cómo hacer atención de problemas de tu equipo, no de los huéspedes, de tu equipo. ¿Cómo resuelves problemas laborales? ¿Cómo resuelves problemas legales? Entonces, todo esto en el máster lo vemos en un tema de 8 semanas. Y también les enseño cómo hacer proyectos de Airbnb que están enfocados a que tú hagas la reunión de inversionistas, vayan y adquieran una propiedad y se repartan propiedad entre todos. Esto se llama fractional. Esto lo hago con muchos de mis clientes, les enseño cómo hacer fractional. Yo tengo un negocio en el cual doy consultoría sobre temas inmobiliarios legales que tienen que ver con fractional inmobiliario. El fractional ownership diseñado para Airbnb es súper específico y eso lo vemos también en el máster. Así es que si se quieren inscribir antes de enero, empiezo el 6 de enero de 2026, aquí abajo les voy a dejar la liga. Y para cerrar este resumen del 2025 y lo que nos espera el 2026, lo que quiero decirles es que se ve prometedor. Nos fue muy bien el 2025, Airbnb está creciendo, Airbnb está cumpliendo el sueño de mucha gente, que es la primera vez que está recibiendo ingresos por una recámara que tenía abandonada. Hay historias fantásticas que me han tocado escuchar en el 2025. Familias que hoy ven la luz gracias a un ingreso adicional, porque pues tienen una hipoteca, porque viven en la casa, porque tenían un espacio que era una bodega y lo convirtieron en un espacio para huéspedes y ese ingreso les está ayudando a ver la luz. Esas cosas para mí se me hacen lo mejor y lo más bonito de estar en esta industria. Que familias, ojo, no estoy hablando de grandes cadenas hoteleras, no estoy hablando de corporativos, constructores, no, estoy hablando de familias. Familias que tienen una propiedad, que tienen deudas, metiéndose a Airbnb, conociendo un negocio nuevo que es para ellos, que les gusta y que además ayudan a otras personas, porque cuando tú llegas a un Airbnb, acuérdate, cuando tú llegas a un Airbnb, el dinero que tú le pagas está llegando al dueño de esa propiedad, no está llegando a un corporativo. Y además también está llegando a los impuestos, o sea, eventualmente hablo mucho contra el gobierno, pero entiendo que también ayuda a que los gobiernos tengan una fuente de ingresos que eventualmente funcionan para muchas cosas, hospitales, servicios de seguridad, servicios de transporte, servicios de bacheo, que las calles estén iluminadas, que tengamos buenos policías, etcétera, ¿no? Ojalá sea para eso, pero esa es mi intención de obligar a que el gobierno recapacite y haga perfectamente la labor por la que los hemos contratado. Ahora, independientemente del tema político, del tema gubernamental o de cómo se manejen los impuestos, piensa que cuando te quedas en un Airbnb estás ayudando a familias y eso es lo más importante. Ahora, 2025 se acaba, estamos a unos cuantos días. Este es el resumen que yo quería compartirles. Saben perfectamente que no siempre pongo mucha información, pero cuando la pongo es bastante focalizada, extensa y bien documentada como se las estoy dando. Así es que desde aquí, desde este pequeño podcast, desde mi canal, en todos los que ustedes me vean, en LinkedIn, en YouTube o en Instagram o en TikTok, les mando un gran abrazo. He llegado a muchas personas, me ha llegado pues mensajes muy alentadores. Veo gente que me sigue desde hace años y que ve mi contenido y se siente agradecida y la verdad es que
Yo soy más agradecido porque me llegan estos mensajes, los leo y digo, creo que estoy haciendo bien las cosas, al grado de que cada vez más gente me está viendo. Así es que les mando un caluroso abrazo. Ya ando yo también de vacaciones, así es que como pueden ver, ando con mi playera tipo Magnum. Quienes no sepan quién es Magnum, búsquenlo en las redes sociales. Magnum, Hawái, son cosas interesantes que pueden aprender. Y por favor, 2026, no se despeguen de este canal porque les voy a ir pasando cosas que hemos estado aprendiendo, no solo yo, gente que ya está en la comunidad. Tengo una comunidad que se llama Rentabilizadores, tengo mucha gente que está iniciando, que tomó el reto de las rentas, que fue un evento de iniciación en donde les di toda la información y va a salir la primera generación de personas profesionales que se van a convertir en co-host, administrando propiedades de otros, empezando en enero, un máster en el cual seguramente va a salir gente súper profesional y súper capacitada después de que les enseñe todo lo que he aprendido en casi 15 años manejando Airbnb. Así es que soy Nacho Flores, ya me conocen y nos vemos en el próximo video. Un abrazo y feliz año nuevo a todos.